Crear registros con Eloquent es sumamente sencillo. De vuelta a NoteSeeder, en vez de utilizar el FaçaDB y el método table y luego el método insert para crear registros en nuestra tabla de notas, vamos a crear una nueva instancia de nuestro objeto Note, es decir, de nuestro modelo de notas, de esta forma. Podemos ver acá cómo hemos importado la clase AppModelsNote y voy a eliminar esta otra clase que no estamos utilizando. Y a continuación vamos a agregar propiedades a este modelo basados en los nombres de las columnas de nuestra base de datos. Como podemos ver acá dentro de SQL Ace tenemos las columnas Title y Content. Por otro lado, el ID es autoincremento, así que no necesitamos especificarlo manualmente. Y las columnas de tiempo CreatedAt y UpdatedAt van a ser completadas por Eloquent automáticamente, así que tampoco necesitamos pasarlas. Por lo tanto, vamos a pasar únicamente el título, por ejemplo, aprendiendo Blade, y el contenido, que en este caso es este contenido de acá. A continuación voy a eliminar el código para crear la nota con dbinsert. Y vámonos a la consola y reejecutemos phpartisan migrate fresh con la opción de seed. De vuelta a nuestra base de datos, si recargamos, podemos ver que hemos perdido la nota aprendiendo Blade. Quiere decir que la nota no fue creada en la base de datos. Para guardar la nota, debemos llamar al método save de forma explícita cuando estemos listos para crear este registro. Este método es inteligente y va a crear la nota si no existe, y si la nota ya existe, va a actualizar dicho registro. De vuelta a la consola, reejecutemos phpartisan migrate fresh seed, y de vuelta a nuestro administrador de base de datos podremos ver que nuevamente tenemos la nota aprendiendo Blade. También podemos ver cómo el ORM Eloquent se encargó de guardar la fecha de creación y la fecha de la última actualización de esta nota. Por supuesto, coincide con la fecha de creación, pero cuando actualicemos la nota, esta fecha va a ser incrementada y, por supuesto, la fecha CreatedAt va a mantenerse igual. Hay al menos otras dos formas en que podemos crear registros con Eloquent. Por consistencia, yo utilizaría una sola forma en cada archivo, pero como este es un curso, quiero que veas las diferentes maneras, así que voy a utilizar NoteSeeder para escribir estas formas mientras creamos las notas para nuestro módulo de notas, por supuesto. Así que la segunda manera es pasar un arreglo cuando creamos el objeto Note con las diferentes propiedades que queremos agregar. Nuevamente, título y contenido. Esto no va a crear la fila en la base de datos. Una vez más, necesitamos llamar al método save de forma explícita. Podemos reejecutar las migraciones y los seeders y podemos ver el resultado en SQL Ace. Una vez más, hemos creado nuestra nota con Eloquent. La tercera forma es un poco más directa y es utilizando el método create. El editor nos va a indicar que este método no fue encontrado en el modelo de notas, pero no te preocupes. Laravel a veces utiliza métodos mágicos, así que esto va a funcionar, como podemos comprobar si reejecutamos las migraciones y los seeders y recargamos. Podemos ver que hemos creado una nueva nota con Eloquent. Muy bien, vamos a arreglar los otros registros. Y asegurarnos que tenemos nuestro seeder funcionando como antes, pero esta vez con Eloquent. Muy bien, una pregunta común es ¿dónde están las propiedades title y content dentro de nuestro modelo de notas? Si ya has trabajado con programación orientada a objetos, seguramente esperarías tener algo como lo siguiente. Pero en el caso de Eloquent esto no es así, puesto que el ORM utiliza métodos mágicos para almacenar todas estas propiedades dentro del arreglo Attributes. Y para demostrarte esto, ¿qué te parece si utilizamos Tinker, la consola interactiva que incluye el framework Laravel? Vámonos a Tinker con phpartisan Tinker dentro de la consola. Desde acá vamos a crear una nueva nota. Podrás ver que nos indica que la clase nota no fue encontrada, así que vamos a importarla.
aunque algunas veces Tinker es lo suficientemente inteligente para importarla por nosotros, pero en este caso lo estoy haciendo de forma manual y voy a intentar una vez más crear una instancia de este objeto. Podemos ver que tenemos nuestro modelo de notas y ahora voy a llamar al método getAttributes para obtener todos los atributos de este modelo. Como podemos ver, no tenemos ninguno. Por lo tanto, tenemos acá un arreglo vacío. Pero si yo agrego el título y una vez más llamo al método getAttributes, podemos ver que ahora tenemos un arreglo con el título de la nota. Por lo tanto, cuando intente llamar al método save, Eloquent intenta guardar la nota, pero en este caso podemos ver que obtenemos una excepción porque el campo contenido no tiene un valor por defecto. Quiere decir que antes de intentar guardar la nota necesitamos especificar el contenido de la nota a través de la propiedad content y ahora sí, deberíamos ser capaces de guardar esta nota y vamos a verla en la base de datos. Por supuesto, una ventaja de utilizar los seeders es que podemos reejecutar las migraciones y reejecutando los seeders volvemos a tener las notas. Si creamos las notas utilizando Tinker, cuando reejecute las migraciones vamos a perder el trabajo que realizamos acá. Pero Tinker es genial cuando estamos aprendiendo Eloquent, puesto que podemos poner a prueba nuestros conocimientos de forma muy rápida. Un detalle que quiero que veas es que Eloquent lamentablemente no nos prohíbe agregar propiedades que no existan en la tabla, en este caso la tabla de notas. Por ejemplo, si trato de agregar la propiedad contenido, podemos ver que hemos tenido éxito, pero cuando intente guardar la nota nuevamente, veremos un error. La columna contenido, por supuesto, no existe en la tabla de notas. Por cierto, si realizas cambios en el código, es posible que necesites salir de Tinker con exit y luego volver a entrar para poder ver estos cambios reflejados acá en el código. También, por supuesto, si tienes una licencia de Tinkerbell, puedes utilizar Tinkerbell para crear notas, etcétera, etcétera. El problema con Tinkerbell es que cada vez que escribes algo, el código intenta ser ejecutado, como puedes ver acá. Por lo tanto, un problema acá es que si escribes note save, esta nota va a ser creada una y otra vez cada vez que cambies el código. Aunque acá estamos obteniendo un error, pero debemos, por supuesto, importar nuestra clase note. Y ahora sí, si nos vamos a SQLAce y recargamos, podemos ver que esta nota se está creando una y otra vez, puesto que todo este código se ejecuta cada vez que hacemos un cambio al código dentro de Tinkerbell. Una forma de solucionar este problema, en este caso, es irnos a Settings y acá colocar la opción de autoevaluar código como no. Cerramos los Settings y ahora ya no vamos a tener este problema. Podemos hacer cambios sin preocuparnos de que estamos agregando una cantidad de notas duplicadas y cuando estemos listos presionamos este botón o en mi caso Command R y podemos ver que el código ha sido ejecutado si recargamos las notas. También es importante comentar que Eloquent tiene una serie de convenciones. Está esperando que la llave primaria sea ID y también está esperando que los campos created@ y updated@ existan. Además, está esperando que el nombre de la tabla sea el nombre del modelo en plural, en minúsculas y cada palabra separada por un guión bajo, como puedes ver en estas otras tablas que tienen más de una palabra. Por supuesto, Eloquent incluye varias formas en que podemos cambiar estas convenciones. Pero esto lo quiero que lo veamos en el curso de Eloquent, donde voy a tratar todos estos temas con más profundidad y vamos a trabajar con una base de datos que no tiene las convenciones que espera el ORM y aprenderemos cómo resolver este problema. Por ahora quiero que nos concentremos en la lección siguiente en hacer funcionar nuestro formulario para la creación de notas.